¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Has oído la frase, la fe mueve montañas? Seguro que sí. ¿Sabías que esta frase es tomada de la Biblia? En una ocasión el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: porque de cierto les digo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Mateo 17:20. No es de extrañar entonces que Jesús haya hecho de este acto de la fe o de creer, que es lo mismo en el contexto bíblico, lo haya hecho un requisito indispensable para alcanzar la salvación. De modo entonces que en la era cristiana la fe y la creencia en Jesucristo es un requisito fundamental para la salvación. Vea lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 16. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En este pasaje el Señor Jesús le da un mandamiento a sus discípulos. Les dice: vayan por todo el mundo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. El Señor les manda algo específico que tenían que predicar. Él lo llama evangelio, por lo menos en la traducción de esta Biblia. El Señor dice: el que crea en el evangelio, en eso que los apóstoles iban a predicar, y además sea bautizado, será salvo. Hoy en este video vamos a hablar precisamente acerca de el tercer paso en el plan de salvación o en el proceso de salvación que encontramos en la Biblia. En videos anteriores ya hablé del primer paso, que es buscar a Dios, y el segundo paso, oír de Dios. Ahora vamos a hablar del tercer paso, que es creer. Y ante todo vamos a hablar acerca de qué significa esta palabra. Soy Gersaín Gómez y te doy la bienvenida a mi canal. Si te interesa saber qué significa fe y qué significa creer en la presencia de Dios o delante de Dios, quédate, aquí te lo digo. La palabra creer es algo que usamos con demasiada frecuencia en nuestro léxico español, pero la palabra creer en el contexto bíblico suele tener connotaciones diferentes a lo que entendemos nosotros o a lo que estamos acostumbrados a pensar qué significa esta palabra. La palabra creer, vamos a ver realmente qué significa en el contexto bíblico esta palabra. La palabra creer es igual a fe. Ambas palabras se traducen de la misma palabra griega, que es pistis. Ambas se traducen como fe o como creencia. Vamos a definir entonces ahora todo lo que implica y todo lo que conlleva esta palabra de creer. Vamos a ver qué dice Santiago 1:6. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada una parte a otra. Echada de una parte a otra. Aquí encontramos lo primero que dice: no dudando nada. Pida con fe, no dudando nada. De modo que, en primer lugar, la fe significa no dudar. La fe significa que tú crees en algo y que no tienes ninguna duda al respecto. Entonces, creer significa depositar plenamente tu confianza en Dios, en sus promesas y en sus mandamientos. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia para entender un poquito más qué significa creer. Vamos a Hechos capítulo 8, versículo 37. Encontramos ahí un pasaje donde el evangelista Felipe le está predicando a un hombre etíope, eunuco, y le dice lo siguiente en este versículo. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Note aquí, hermano, que
inmediatamente después de confesar su fe, este hombre fue movido a la obediencia. Inmediatamente que dijo, creo, fue bautizado. Es decir, que este hombre creyó tan profundamente en la predicación que le estaba haciendo Felipe, que esa fe profunda, esa creencia profunda, lo movió a la obediencia. Y la obediencia en este caso fue el bautismo. Entonces entendemos que la palabra creer y fe, que no te permite hacer más allá de solamente el simple creer, esa fe que supuestamente tú tienes no te sirve para salvación. La fe que tuvo este hombre, por el contrario, lo llevó a obedecer inmediatamente al mensaje que recibió de parte de Felipe. Creyó profundamente e inmediatamente obedeció esta palabra. Es decir, en el contexto divino, creer significa obedecer. Y es diferente a veces como lo tenemos pensado. Pensamos que creer es una simple creencia que no te lleva a ningún lado, que no te lleva a obedecer en este caso, porque todo el mundo cree en Dios, pero nada más hasta ahí. Nadie se acerca a Dios, nadie quiere obedecer los mandamientos de Dios. Esa fe entonces no sirve para salvación. La fe que Dios pide para ser justificados es una fe que te lleva a obedecer, es una fe que te mueve. Estamos definiendo entonces la palabra fe y creer conforme a la Biblia. La fe también es la gracia mediante la cual Dios capacita al hombre para creer en Él, confiar en Él plenamente en sus promesas. O sea que la fe se origina en Dios mismo. Dios mismo nos provee de fe. Vamos a ver qué dice un texto que está en Efesios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Es ciertamente aquí, hermanos, que el apóstol Pablo habla del don que nos da Dios, que en este caso es la salvación. Pero ambas cosas, se entiende aquí que ambas cosas, tanto la fe como la salvación, son un don de Dios. O sea, si estamos hablando de fe, entonces la fe la recibimos de parte de Dios, como un don, es decir, como un regalo. Entonces, la fe proviene de Dios. Hebreos 11:6, mire lo que dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Texto importantísimo. Dice el escritor a los hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que además que el hombre que le busca a Dios debe buscarlo con fe, porque Dios se agrada de aquel hombre, de aquella persona que le busca con fe, y además dice que Él premia a esa persona que le busca con fe. Es galardonador de los que le buscan. La fe nos mueve a la obediencia. ¿Qué es la fe? La fe nos mueve a la obediencia. Segunda a los Corintios 5:7. Mire lo que dice. Porque por fe andamos, no por vista. Pablo dice que los cristianos andamos por fe, no por vista, sino por una creencia profunda en las promesas de Dios, en lo que Él nos ha dicho, en lo que Él nos ha prometido. Eso nos mueve a seguirlo a Él, a buscarlo a Él y a obedecerlo. Pero si tú dices que tienes fe y no obedeces la palabra de Dios, ni siquiera quieres buscarlo, ni siquiera te interesa por saber de Dios, entonces esa fe que tú tienes no te sirve para nada. Porque muchos creen, pero el simple hecho de creer no es suficiente delante de Dios. Creer en el contexto humano, así como pensamos que significa creer, para Dios no sirve. No nos justificamos delante de Dios con esa simple creencia que tenemos en Dios sin haber obediencia de por medio. Vamos a ver qué dice Santiago, capítulo 2, versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Claro lo que dice Santiago, que la fe que a veces decimos tener, que no nos lleva absolutamente a nada, que no nos mueve a la obediencia, dice Santiago que esa fe está muerta, no sirve para nada.
Pero hermano, específicamente ¿en qué tengo que creer? Si tú te estás haciendo esa pregunta, déjame decirte lo siguiente. Recuerda lo que le dijo Jesús a sus discípulos ahí en el texto que leímos, Marcos capítulo 16, versículo 16. Jesús le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La respuesta a esa pregunta, ¿en qué tengo que creer?, la encontramos precisamente en este versículo. El Señor Jesús manda a sus discípulos con una encomienda, a predicar algo específico, y eso es el evangelio. Cuando la gente creyere o cuando la gente crea en el evangelio que están predicando los discípulos y obedezcan a ese evangelio, así como el eunuco etíope que leímos en Hechos 8, que creyó profundamente y que inmediatamente obedeció a ese evangelio, a esa palabra. Cuando tú recibes la palabra de Dios, crees profundamente en esta palabra y tu fe te mueve a la obediencia, eso es lo que tú tienes que creer, el evangelio. Ya hablamos en videos pasados, si no los has visto, por aquí te los voy a dejar. ¿Qué significa el evangelio? El evangelio, la palabra simplemente significa las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, que incluyen el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, esa obra redentora en la cruz con la cual nos ha redimido de los pecados y con la cual nos da salvación. Eso es el evangelio. De modo entonces que tú tienes que creer en esa obra de Jesús, en ese sacrificio de Jesús. Tienes que creer que Él es tu Salvador. Tienes que confesarlo como tu Señor, que Él te puede salvar. Tienes que creer en que Él te dará vida eterna. Una de las promesas de Dios, de Jesús, es la vida eterna en el cielo. Tú tienes que creer plenamente en esa promesa de Jesús y creer que Él te llevará precisamente al cielo. En eso tú tienes que creer. Juan 8:24, mira lo que dice ahí. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús está diciendo que si no crees en mí, te está declarando Jesús, si tú no crees en mí, vas a morir en tus pecados. Jesús te está diciendo, te está hablando de la necesidad que tienes tú de venir a Él y creer en lo que Él te dice. Porque de lo contrario, estarías muriendo en tus pecados. De modo que si alguno no cree en Jesús, no tiene ninguna esperanza de salvación. Él mismo ha dicho, nadie viene al Padre sino por mí. Si tú quieres llegar al cielo, si tú quieres la salvación, si tú quieres la vida eterna, tienes que venir a Jesús y creer en Él y obedecer su mandamiento. Vamos a hablar más adelante específicamente de cómo se cumple la obediencia al Evangelio, en el punto donde vamos a hablar del bautismo. Un texto más, Juan 3, 16 al 20. Empezando con el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De modo que el no creer en el Hijo de Dios, por ese solo hecho de no creer en Él, dice este texto que ya ha sido condenado. Y el texto que dejamos, el versículo 16 de Juan 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Seguramente, hermanos, que este es el versículo más famoso de toda la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y luego dice, para todo el que creyere en Él. De modo que la salvación, aunque suene un tanto grotesco, la salvación no es para todos. La salvación solamente es para todo el que cree en Jesucristo. Por eso, el creer y la fe es un requisito fundamental en el proceso de salvación. Si tú no crees en Jesucristo, no te ha condenado Dios. Tú mismo te has condenado, dice aquí la palabra. Definiendo o siguiendo con la definición de fe, vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Fe es la certeza entonces y la convicción de lo que no vemos. O sea, a Dios no lo vemos, pero creemos en Él por fe. Creemos en sus promesas. La fe es la certeza y la convicción de las promesas de Dios. ¿Y cuáles son las promesas de Dios? La promesa de salvación, la promesa de vida eterna, la promesa que Él te llevará al cielo. Ahora bien, si tú me dices ahora que has entendido este mensaje, si tú tienes la conciencia ya que tienes que creer, pero tú dices en este punto, pero es que yo no tengo fe. Sé que creer es mi obligación, pero no tengo la fe suficiente. ¿Qué tengo que hacer, hermano, para tener fe? Entonces vamos a resolver esa pregunta. ¿Cómo logro tener fe? ¿Cómo se obtiene la fe? Es una necesidad esta, porque la mayoría de las personas, como decíamos hace un rato, creen en Dios. Tienen fe en Dios, pero la fe que tienen es pequeña y no es suficiente para que ellos vengan a la obediencia, para que ellos vengan a buscar a Dios arrepentidos. Entonces, ¿cómo le hago para yo sentir esa fe profunda que me lleve a la obediencia de Dios? Vamos a Santiago 1:5, a ver qué dice ahí. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice Santiago que si tienes falta de sabiduría, se la pidas a Dios. Pero realmente lo que estamos buscando es fe. ¿Cómo obtengo la fe? Pues es absolutamente lo mismo. Si tú tienes falta de sabiduría, dice Santiago, pídesela a Dios. Y si tuvieras falta de fe, igual, pídesela a Dios. Él te la va a dar. En Efesios 2:8 que leímos, vimos que la fe es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios, que Él te la va a dar cuando tú se la pidas. En una ocasión Jesús dijo en Mateo 7:7, si no me equivoco, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Si tú le pides fe a Dios, Él te la va a dar. Porque si tú ya has entendido que tú necesitas fe, necesitas creer plenamente en Dios, pero no tienes la fe suficiente, entonces pídesela a Dios. Pídesela creyendo que Él te la va a dar y Dios te va a dar esa fe. Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe, dice el apóstol Pablo, que viene por el oír, pero oír de la palabra de Dios. Así que si a ti te falta fe, entonces acércate a Dios para oír. Precisamente por eso hablamos de buscar a Dios como primer requisito en el proceso de salvación. Tú tienes que buscar a Dios para oír de Dios, porque de oír de Dios a ti te va a nacer esa fe. Deseo que Dios te bendiga. Gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a hablar acerca del cuarto paso en el plan de salvación, que es arrepentirse. Hasta entonces, deseo que Dios te bendiga. Invita al pecador. Yo soy pecador. Nada hay bueno en mí. Ser objeto de tu amor. Deseo y vengo a ti. Tu ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad. Dame llanto de dolor y borra mi maldad. Tú ofreces aumentar la fe del que creyó, y gracia sobre gracia dar a quien en ti esperó.